Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con la segunda parte acerca de nuestra enseñanza. En el libro de Vallicra, capítulo 11, verso 1 al 47, acerca de los animales limpios y los animales inmundos, como lo estuvimos viendo en el tema anterior. Y como también estuvimos viendo en el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, capítulo 7, verso 2, que allí habla de siete parejas de animales limpios para referirse a las quejilá de Yahshua, y también ahí se refiere a una pareja inmunda para referirse a nosotros, que a los gentiles, que tanto como la nación de Israel como los gentiles, para poder ser salvos de la ira de Yahweh, de la gran tribulación, tenemos que entrar en el arca, o sea, tenemos que aceptar a Yahshua como nuestro Adón y Salvador para escapar de ¿qué? De la gran tribulación, de la gran ira de Yahweh, que vendrá sobre aquellos que se rehúsan a aceptarlo a Él y que se rehúsan a entrar en el arca, o sea, a aceptar a Yahshua. Y aquí quedamos la noche anterior, porque como vuelvo y se lo repito, porque por ahí andan muchos animales impuros, con marcas y sellos de que ellos son kosher, dándoselas de puro, de congregados, de cados, que porque se visten con vestiduras religiosas, que porque usan talí, que porque usan kipá, que porque se ponen sin. Y esto, solamente este cuentico, se lo comen las personas que no saben diferenciar entre lo que es de Yahweh y lo que no es de Él. Que porque ellos son solamente marcas y sellos, o sea, solamente son ¿qué? Son títulos. Porque sus ritos y su legalismo religioso los desenmascaran ¿a quiénes? A ellos. Mire, si de por sí llamar a un hombre rabino, eso es pecado, y eso se lo prohibió Yahshua a sus discípulos. Y si usted gusta, léaselo en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, y pídale a Roy Jacodes que ya le vaya quitando de su boca esos nombres de esos curas católicos, como el señor Mateo, como el señor Lucas, como el señor Juan, como el señor Marcos. Y todos esos nombres del antiguo, de ellos, del antiguo pacto, el señor Ezequiel, él es Yaxequiel, Jermillá, ya no Jeremías. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 23, del verso 7, que tiene un título Matillá 23, que dice que Yahshua reprende a los fariseos, o el pecado de los fariseos. Y en el verso 7 de Matillá 23, 7, dice Yahshua, dice que ellos son los que aman las salutaciones en las plazas, y que ellos son felices que lo llamen ¿qué? Rabí, rabí. Vea, es pecado llamar a un líder religioso rabí, porque Yahshua dice, pero vosotros no querráis, mire, los discípulos de Yahshua no querráis que os llamen ¿qué? Rabí, porque uno es vuestro ¿qué? Es vuestro rabí, y es ¿quién? Y es Yahshua. Y todos vosotros sois ¿qué? Sois hermanos, mire, somos iguales unos con otros. Y dice Yahshua en el verso 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Mire, lo que está diciendo ahí Yahshua es que usted no llame a ningún líder religioso su padre espiritual, a nadie en la tierra, a su padre espiritual. Porque uno es vuestro ¿qué? Vuestro Abba, que es el que está en los cielos, o sea, Yahweh. Y dice Yahshua en el verso 10, ni se ha llamado rabí, porque uno es vuestro ¿qué? Vuestro rabí, dice el Mashiach. Mire, de por sí es pecado llamar a un mentiroso de esos rabino, y lo está diciendo Yahshua en la escritura. Ahora, referente a esto, les voy a compartir algo muy importante antes de continuar, que las personas tienen que saber, por muy duro y molesto que sea. Mire, las personas tienen que saber que actualmente los falsos líderes religiosos que aborrecen a Yahweh y a Yahshua y al Ruach HaKodesh, ellos con sus sectarismos religiosos judio-mesiánicos y satánicos y sus doctrinas satánicas, ellos están haciendo, mire, entre comillas,
ellos están convirtiendo lo impuro en algo puro, según ellos, pero sin Yahweh y sin quién, y sin Yahshua. Y ellos lo están haciendo a través de ritos religiosos, como se lo voy a decir en estos momentos. Mire, las personas que se encuentran metidas en esas cajales o en esas sinagogas y que no son judíos, mire, les tengo una mala noticia. Todo lo que ustedes hagan en esas cajales, en esas sinagogas, mire, no es válido si ustedes no hacen esos ritos religiosos y si no se van a vivir dentro de la nación de Israel. Y yo se los voy a compartir. ¿Por qué razón? Porque sus líderes religiosos, ellos saben que lo que yo le voy a decir, eso es una gran verdad. Mire, escuche cómo es que tiene que hacer el proceso que debe hacer una persona no judía, un gentil, para poderse convertir, ¿qué? Judío, o sea, poderse convertir al judaísmo. En pocas palabras, volverse un judío. Mire, este rito solamente tiene validez en la nación de Israel y no fuera de ella. No se dejen engañar. Mire, primeramente la persona tiene que dejar su nación, su país. La persona tiene que vender todas las propiedades que esa persona ha conseguido en ese país y tiene que ir a la nación de Israel y dársela a estos falsos ministros, a estos animales inmundos, animales impuros, a estos animales carroñeros que ladrones, que se visten de piedad y aparentan piedad pero no la tienen, para que así ellos los puedan llamar a usted, al gentil, para que usted lo puedan llamar el Ger Sedek. El Ger significa extranjero y la palabra Sedek significa justo. Mire, ¿a quién no van a llamar justo entregándole todas las riquezas a estas bellezas? Mire, esa persona se tiene que ir a vivir literalmente a la nación de Israel, porque solo dentro de la nación de Israel tiene validez esa conversión. Si la han hecho fuera de la nación de Israel, su conversión no tiene validez. Y esto le transgiversa en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos 3, dice que porque solo en la nación de Israel dicen ellos que habrá salvación, no fuera de ella. Y esto es falso y esto es una gran mentira del diablo. Mire, el mismo Yahweh a través de esta enseñanza se les va a tirar esa gran mentira del diablo. Que como ya no se pueden llevar, dicen estos judíos, estos rabinos, que como ya no se pueden llevar las ofrendas de granos agrícolas al templo, no casa, porque no existe templo actualmente. Entonces, mire, el Gersedek, el extranjero justo, tiene que llevarle toda la venta de sus propiedades si esa persona quiere ser parte del pueblo judío, según estos falsos líderes religiosos. Y que solamente en Israel ellos le aplican el título del Gersedek, o sea, el extranjero justo, que deja su tierra para pertenecer a Israel y aceptar sus mandamientos cabalistas y talmudistas, y que los tienen que guardar, que ya vimos que ese alimento no procede de Yahweh y ese alimento es prohibido por Yahweh. Entonces, mire, estas personas van a parar a manos de los rabinos, que son los rabinos los que los van a volver judío, y entra el inconverso a un proceso rabínico de estudio que solamente tiene validez en la nación de Israel y no fuera de ello. Y esa persona tiene que ir a estudiar, dicen entre comillas, que tiene que estudiar Torah, que todos ya sabemos que lo que le ponen a estudiar es Kabbalah y Talmud, Zohar y los rezos de los ancianos. Para, entre comillas, según ellos, poder servirle a ¿quién? A Dios, no a Yahweh. Entonces, mire, que porque la palabra ser judío, mire, que significa tener amor por los demás. Mire, esta gran mentira del diablo no se la cree sino el borrego
que no escudriña las escrituras. Si ellos nunca han amado a Yahweh que se les reveló y a Yahshua, dígame usted que lo van a amar a usted. Que usted para ellos es un pagano, es un gentil, es un perro, es un esclavo. Y esto está escrito tanto en su Talmud israelita como en el Talmud babilónico. Ahora dicen que usted no puede estudiar las escrituras solo. Y que usted tiene que ir a estudiar a una yeshivá, o sea, a un centro de estudios religiosos. Escuche, un centro de estudios religiosos, donde a usted lo van a llenar de Kabbalah y de Talmud. Luego de eso, que usted salga de esa yeshivá, de ese centro de estudios religiosos, usted tiene que estudiar con un hakruta, o sea, con un compañero, no solo. Y no le dicen que es el Ruach HaKodesh, no, sino que es alguien de ellos. Y después de eso, usted va a estudiar con su mujer y después de sus hijos, con sus hijos. Pero siempre tienen que estar dirigidos por un rabino, los cuales para ellos son sus ¿qué? Sus cojenes. Y peor aún, como usted lo escuchó por boca del mismo Yahshua, que no debemos de llamar rabino absolutamente a quién, a nadie. Solamente, mire, en la nación de Israel tiene validez su conversión y solamente en la nación de Israel se puede vivir como judío, no fuera de ella. Ya que la conversión, según estos rabinos, hecha en otros países, según ellos, es un proceso, mas no es válida si no la hace ¿dónde? En Israel. E igual mismo, esto aplica para su ¿qué? Para su circuncisión. Por esa razón, si quieren pertenecer a la nación de Israel, se tienen que ir a vivir en ella. Por eso yo le vengo diciendo que mi oración por las personas que se encuentran en esas sectas es que Yahweh les haga llegar su mensaje y las saque de esos lugares y no les acolite más a estos falsos ministros sus herejías. Y esto que le estoy compartiendo es lo que hacen con las personas de buen corazón, que quieren hacer la voluntad de Yahweh y van a caer en manos de estos ¿qué? De estos apóstatas. Si a usted Yahweh le ha permitido oír este mensaje, mire, no sea rebelde con Yahweh ni con Yahshua. No me crea a mí, vaya investigue lo que yo le estoy diciendo y pídale a Yahweh y a Yahshua y usted mismo se dará cuenta. A través de estas enseñanzas Yahweh, Yahshua, el Ruach HaKodesh, le está mostrando escrituralmente y con su misma historia que los que actualmente se encuentran dirigiendo a la nación de Israel ni son de Yahweh ni son de Yahshua. Así hablen hebreo, así se vistan como cojenes y hayan nacido en la nación de Israel. Ya que ellos no quieren ni mencionar su nombre, no quieren aceptar a Yahshua. Estos falsos ministros no adoran a Yahweh, ellos adoran a Dios con mayúscula, no a Yahweh. Y peor aún, mire, si usted quiere pertenecer a esa nación, usted tiene que ir a Israel y tiene que ir a una casa de juicio que ellos llaman el Beidín, donde usted lo van a meter a un juicio a esos rabinos, al inconverso. O en pocas palabras, a usted le van a hacer un juicio rabínico, hecho por 3, por 10 o 120 rabinos o ancianos que son los que deciden aceptarlo a usted como un ¿qué? Como un converso, o sea, como un judío. ¿Ve? Ni Yahweh ni Yahshua ni Ruach HaKodesh por ninguna parte. Mire, y esto tiene solamente validez en la nación de Israel y no en ningún otro país, ya que las Beidín, estas casas de juicio, solamente existen en la nación de Israel. Y mucho gentil que dejó de ser fanático religioso cristiano, ahora se han vuelto fanáticos religiosos judío-mesiánicos. Mire, usando y poniéndose vestimentas judías y usando unas tiras ahí de sin, que si no tiene cuidado cuando corre se puede enredar en eso. Vea, quítese en eso. Poniéndose en kipá. Mire, cuando los mismos rabinos apóstatas dicen ellos que para ser reconocidos como judíos
Tienen que serlo solo en la nación de Israel y no en ningún otro país. Así es de sencillo. Y mire las preguntas que le hacen en esas casas de juicio al inconverso, pues que tiene plata, ¿no? Mire, mire lo que le dicen. La primera pregunta que le van y le dicen al señor converso, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué viene a buscar a Israel? ¿Viene a buscar la Torá, los mandamientos? ¿Viene a buscar el amor a la Torá? Mire, no dice ni a Yahweh. ¿Usted viene a buscar el amor de Israel? Oiga, esa gran mentira da hasta risa. Y según su respuesta, hay un rabino que va a tomar su caso, el caso de ese nuevo prosélito, que como dijo Yahshua, que por rechazar a Yahweh y a Yahshua gratis, ellos lo van a volver 2 veces más hijo del diablo de lo que era ¿qué? De lo que era antes. A los hombres, mire, dicen ellos que ya se han circuncidado en otro país, ellos vuelven a revisarle minuciosamente su circuncisión. Y si ve que la hicieron como un poquito chueca, hay que volvérsela a hacer. Ay, pobrecitos. Y la gente le gusta eso. Después de ser circuncidado, ellos van y lo meten a una mikveh, que es una piscina de purificación, y va y meten ese inconverso a esa piscina, y al salir él de esa piscina, esa persona, ya dicen que esa persona acaba de nacer de nuevo y que ya quedó limpia de todos sus ¿qué? De todos sus pecados y volvió a ser un ¿qué? Un niño. Mire, si no hace ese rito, esa persona no podrá entrar en el ¿qué? En el templo, no en la casa. Y ya pasa a ser parte de la nación de Israel. ¿A guardar qué? A guardar chavala, a guardar chabá, a guardar cabala, a guardar talmud. Y no conforme con esto, al recién bautizado lo ponen por 1 año a hacer labores comunitarias. Y se tiene que vestir como un judío. Y para que los demás sepan que usted es un judío, miren, se tiene que dejar dirigir por los rabinos, se tiene que dejar enseñar por ellos y cuidadito con contradecirlos, y tiene que venerarlos, ya que la palabra, mire, Hasidim, dice que temeroso. ¿Pero temeroso de quién? Dice que de Dios, no de Yahweh. Este es el proceso que tienen que hacer todos aquellos que quieran ser judío-mesiánicos según sus rabinos, contradiciendo al mismo Yahweh, Yahshua y el Rey Jacob y la misma escritura. Pídale a Yahweh en oración que les revele su verdad y puedan escapar de las manos de estos mercaderes de la ¿qué? De la mentira. Habiéndole compartido esta información, que muchas personas yo sé que desconocen, volvamos a nuestra enseñanza. Mire, usted no necesita pertenecer a ninguna secta religiosa para ser salvo. Léase el libro ahí de Romanos capítulo 10, verso 1 al 3. Eso es lo que enseña ahí. Ahí está todo lo que necesita una persona para ser salvo, que es si confiesas con tu boca, mire, que si Yahshua es el Adón y que Yahweh lo levantó entre los muertos, dice, será salvo. Mire, eso es todo. Yo no necesito ir a meterme en ninguna secta. Mire, préstele mucha atención a esta enseñanza que aquí Yahweh se lo va a revelar escrituralmente. Mire, a mí me fue revelada y yo se las comparto absolutamente gratis. Dejen de estar pagando para oír mentiras, que eso lo único que hace es alejarlos de Yahshua. Investiguen por ustedes mismos si no me quieren creer a mí, y hágalo por amor a Yahweh, por amor a usted y a su familia. Deje de tragar entero, mastique, dijera lo que oye, ve, lee y oiga, pero hágalo por su propio ¿qué? Por su propio bien. Ahora sí, antes de irnos a Vallicrá capítulo 11, verso 4, que ahí fue donde quedamos, quiero aclararles algo acerca de los animales que usted puede consumir literalmente, hablando, y que no aparecen sus nombres escritos aquí en este libro de Vallicrá, porque aquí Yahweh lo que está hablando es de una gran revelación, de desenmascarando esos ministerios mentirosos. Mire, yo les voy a compartir los nombres, si ustedes poseen el dinero
ustedes los pueden consumir ya que esos alimentos son muy costosos. Estos animales son los que poseen las dos características que estableció Yahweh en su escritura hebrea. Y le voy a decir los nombres para continuar con la enseñanza. Mire, la carne de res, el ciervo, la gacela, el buey, la oveja, la cabra, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, el cordero. Estos son los de la tierra, de las aves. Mire, el pato, el pollo, la gallina y la codorniz. Del agua, los peces, el mero, el atún, anchoa, la anchoita, la mojarra, la lisa, la corvina, el pargo rojo, el salmón, el cornalito, el róbalo, la meriusal, el palomé, el pejerrey, la pescadilla, el sóbalo, la trucha, el bacalao, el boga, la caballa, no la cabala. No va a confundir ese pescado con esa doctrina, no. La caballa o la cabala, no la doctrina, sino un pescado que se llama así. Y la brótola. Y la comida favorita de todas las personas que de niños comíamos mucho, las sardinas. Ahora, ¿por qué Yahweh no colocó esto en Vallicra 11.4? Como le repito, por la sencilla razón de que Vallicra 11.4, Yahweh va a hablar de otra ¿qué? De otra cosa, de la revelación que está oculta ahí para su pueblo y que se las iba a revelar por medio de ¿quién? De Moshe y Aarón. ¿Por qué razón? Mire, Yahweh colocó de primero en su lista el camello, Vallicra 11.4, que dice el libro de Vallicra capítulo 11, verso 4, que ahí fue donde quedamos, pero de los que rumian o que tienen pezuña, dice, no comeréis esto, dice el camello, porque rumia pero no tiene pezuña en día, dice Yahweh, lo tendréis ¿por qué? Por inmundo. El primer animal simboliza el camello, el primer animal, porque si usted pone a analizar por qué Yahweh no puso primero el cerdo, no, primero es el camello. El primer animal simboliza los animales inmundos, los animales carroñeros, los animales, los ministerios ladrones, para que me entienda. Mire, el primer ministerio en la lista establecido por el mismo Yahweh dice que fue que el camello, que es un ministerio que inmundo. Porque el camello simboliza a los ministerios inmundos de la ¿qué? De la prosperidad sin Yahweh y sin Yahshua y sin el Ruach HaKodesh. El camello es un animal, una persona que a la vista de los demás ese ministerio parece que tiene pezuñas hendidas y que rumia, pero no es así. Porque el camello tiene una pezuña medio hendida, o sea, le falta mucho para que sus pezuñas sean ¿qué? Hendidas, o sea, le falta mucho para tener un buen ¿qué? Un buen fundamento escritural. Y al no tener este ministerio, sus pezuñas hendidas, que como lo vimos anteriormente el significado, completas, cuando este animal anda por el lodo, todo el barro se le queda pegado ¿en qué? En sus patas. Y ese barro le causa enfermedades a ese animal que le van a impedir, porque el barro, el lodo simboliza el pecado y la inmundicia, ¿no? Que está sobre la tierra, o sea, sobre el mundo. Entonces, mire, como ese animal no tiene pezuñas hendidas abiertas, se le pega todo el barro, o sea, todas las enfermedades que le van a impedir a él seguir andando, ¿dónde? En el desierto, en este mundo. ¿Qué simboliza esto? Que si una persona no tiene sus pezuñas hendidas, un buen fundamento escritural, esta persona está muy propensa ¿a qué? A contaminarse con el lodo, o sea, con el barro, con la inmundicia que existe ¿dónde? En el desierto, en el mundo, en nuestro peregrinar, ¿por qué? Por él. Si el barro, mire, la inmundicia del mundo se nos pega a nosotros en nuestro andar en Yahshua, este barro va a hacer dos cosas en nuestras vidas.
Y ellos primeramente nos van a impedir ¿qué? Salir de ella. Y segundo, nos van a impedir la entrada ¿dónde? A la tierra prometida, que es un símbolo de Yahshua, y que la tierra prometida actualmente va a ser el milenio. El camello, entre comillas, el rumia. Entre comillas, digiere, mastica lo que ve y se come, pero no tiene pezuña hendida. Mire, hay personas que nos han hecho creer que ellos están digiriendo lo que ellos ven, leen y oyen. Pero no es así, porque cuando usted los va a ver, uno se da cuenta de que esas personas no tienen pezuñas hendidas, o sea, no tienen ningún fundamento escritural. Y si lo tienen es a medias. Mire, más claro, el camello simboliza a las personas que se dejan arrastrar por cualquier tipo de herejías y de doctrinas. Y que son personas que aún no tienen bien claro en qué, en quién han creído. Porque estos son de los que dicen, bueno, este me dice una cosa y este me está diciendo otra cosa. Y ellos, por no confirmar esa información, por no escudriñar sus escrituras, ellos no saben a quién creer. ¿Qué significa? Mire, que su caminar en Yahshua es a medias, porque no tiene un fundamento ¿qué? Escritural. Y lo dijo Yahweh, mire, a este tipo de personas dice que lo tendréis ¿por qué? Por inmundo. Que ya vimos que la palabra inmundo es algo que es falso e hipócrita, no solo para con Yahweh, sino para ¿qué? Para con los demás. Que inmundo es algo impuro, algo que está contaminado o algo que no es apto para Yahweh y es prohibido por Yahweh. Y es algo que no nos debemos ¿qué? Alimentar. Ahora, veamos la gran revelación acerca del camello que simboliza el ministerio de la prosperidad sin Yahweh, el ministerio de los bendecidos sin Yahweh, de los ricos sin Yahweh. Este es el ministerio apóstata de los falsos ministros de la nación de Israel que rechazan a Yahweh y a Yahshua. Y usted los ha escuchado muchas veces, que usted los ve en internet y ellos sacan sus títulos, que cómo hacerse rico como los judíos. Quiere hacerse rico como los judíos, niegue a Yahweh y a Yahshua y párese duro. Y usted los escucha diciendo es que les vamos a enseñar a salir de pobres. O este otro, ¿cómo saber si con tus finanzas le estás sirviendo, y ni siquiera dicen a Yahweh, sino a Dios? Y el otro, que cancela el 10% de todas tus deudas en efectivo y Dios te pagará todas tus deudas. Mire, y van y le roban la platica y jamás se les cumple esa promesa. Ustedes ya saben que la palabra Dios es con mayúscula, es un título con el cual el diablo se hace adorar a través de él, y que eso le va a quedar bien claro en esta enseñanza de dónde se originó esa palabra Dios con mayúscula y a quién es que realmente adora con esa palabra Dios en mayúscula. Porque los ministerios de los camellos, mire, ellos le venden su agua, su palabra mentirosa a las personas sedientas ¿de qué? De la verdad y de Yahshua. Ahora, vámonos al libro de Bereshit, capítulo 24, mire, del verso 1 al 67, para que usted se lo lea en su casa y yo le voy a dar la esencia del mensaje, para que usted entienda lo que la revelación que hay en ese libro y acerca de quién está hablando. Entonces, vámonos al libro de Bereshit 24, 1 al 67. Mire, tiene un título que dice, Abraham el padre, Abraham que simboliza al padre, o sea, a Yahweh, dice, busca esposa para su ¿qué? Para su hijo Isaac, que era un símbolo ¿de quién? De Yahshua. Ya que el hijo de la promesa simboliza el hijo del Ruach HaKodesh. Y ya que ambos, tanto Isaac como Yahshua, ellos nacieron ¿sobre qué? Sobrenaturalmente a través del Ruach HaKodesh. Eso usted lo encuentra en el libro de Matillá, mal traducido por el cura Mateo 1:20. El encargado, mire, de buscarle la esposa para su hijo era el gobernador de la casa ¿de quién? Del padre, el amado ¿qué? Ruach HaKodesh.
El gobernador era el que estaba a cargo de toda la casa de Abraham. Allí en el verso, capítulo 3, verso 4, o leamos desde el verso 1 del libro de Génesis para que ustedes se metan en el tema, pero es para que no se nos vaya a hacer, no nos vamos a estancar aquí. Que dice que Abraham dice que simboliza al padre, ¿no? Y en el verso 2 dice Abraham, ahí le ponen un criado y mentiras que no es criado, sino que es el gobernador de su casa. Que era el que gobernaba la casa de Abraham y todo lo que él tenía. Entonces, Abraham lo llama y él hace un pacto con él. Y bajo juramento, Abraham le encarga a él, al gobernador de su casa, que por favor sea él, o sea, símbolo del amor Roy Jacobes, el encargado de buscarle una esposa para su hijo. Y de antemano le dice que su hijo no se iba a casar jamás con ninguna mujer, símbolo de congregación, que sea cananita, o sea, gentil y pagana. Y en el verso 5 dice, y el gobernador de la casa del padre, que es el único encargado de buscarle la esposa a su hijo, y él nos revela una gran verdad, ya leímos, resumimos el verso 3 y 4, y es el verso 5, Génesis 24, 5. Dice, el criado le responde a Abraham y le dice, el criado le responde al padre y le dice, mira, si quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, dice, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo ¿a dónde? Allá. Mire esa revelación tan grande, El Ruach HaKodesh nos revela una gran verdad, y que es el Ruach HaKodesh, el mismo Ruach HaKodesh, que él no iba a obligar a ninguna mujer, a ninguna congregación, a que fuera a su futuro esposo obligatoriamente. La futura esposa del hijo de Abraham, ella tenía y tiene que escuchar la voz ¿de quién? Del gobernador, del Ruach HaKodesh. Tiene que ser guiada y dirigida por su voz voluntariamente. Para poder ser ella llevada al lugar donde la está esperando su futuro, ¿qué? Donde la va a esperar su futuro esposo. Por eso él le dice al padre, él le dice al padre de Isaac, símbolo de Yahshua, dice, quizás la mujer, o sea, la congregación, no quiera oír mi voz, no quiera venir en pos de mí, ni tampoco querrá aceptar a tu hijo como su esposo. Ni tampoco querrá ir al lugar a donde le está esperando su futuro, ¿qué? Esposo. Y mira lo que le dice, volveré pues a tu hijo por segunda vez a la tierra, o sea, a la nación de Israel, que ustedes ya saben que la tierra simboliza la nación de Israel, donde tú saliste junto con tu hijo. Qué revelación tan grande, Le dice él, volveré pues a tu hijo, o sea, a Yahshua, por segunda vez a la nación de Israel. De donde tú saliste junto con tu hijo, dice Yahweh. Yahweh desde hace siglos, junto con Yahshua, ellos salieron de la nación de Israel a causa de su idolatría y su paganismo. Y allí en el verso de Abraham 24, verso 6, mire lo que dice. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo ¿a dónde? A ese lugar. Vea la respuesta que le da el padre de Isaac al gobernador de su casa, o sea, al Ruach HaKodesh. Mire lo que dice, ocúpate tú de que mi hijo no vuelva ¿a dónde? No vuelva allá. Yahshua nació en Israel sobrenaturalmente. Al igual que ¿quién? Que en Isaac. Yahweh lo sacó de allá cuando él resucitó por medio de ¿quién? Del Ruach HaKodesh y lo llevó nuevamente a donde estaba ¿quién? Su padre. Eso simboliza la salida de Abraham y de Isaac ¿de a dónde? De la tierra de Ur de los caldeos, de la tierra de los paganos.
Y él, Abraham y su hijo, él ya no volverían ¿a dónde? A esa tierra. Yahshua volverá a la nación de Israel en su segunda venida, pero a destruir a todos aquellos que lo han rechazado. ¿A quién? A él. Entonces, mire lo que sigue diciendo ahí Berechí 24:8. Dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, dice el padre, le dice al gobernador de la casa, dice, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá donde, a mi hijo. Miren, ya lo dijo Yahweh. Si la mujer, la congregación no quiere venir en pos de ti, tú estás libre de esa promesa. Si la nación de Israel no es guiada y dirigida por el Rey Jacob a Yahshua, ya lo dijo el Padre que ese ya es su problema de ellos y no del Rey Jacob. Y aténganse a su juicio y a su ira. Los judío-mesiánicos, los de la tribu de Judá y los señores Hasidín, los israelitas ortodoxos, los católicos y sus hijas, todas las iglesias cristianas, llámense como se llamen, todos se encuentran bajo el juicio de Yahweh, por no creer en él ni mencionar su nombre y por no aceptar a Yahshua y por blasfemar contra el rey Jacob. Berechí 24:10 dice que el gobernador dice que tomó 10 camellos de su Adón y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Adón y puesto en camino, dice que llegó a Mesopotamia, a la ciudad de ¿quién? A la ciudad de Nacor. Mire, aquí comienza una revelación hermosísima. En Berechí 24:10 dice que el gobernador dice tomó 10. Ahí tiene la Torá y las bendiciones para aquel que cumpliera los 613 misbot, que Yahweh les envió a través de ¿qué? De esos camellos, que ahí simbolizan los líderes religiosos de la tribu de Israel. Yahweh se la dio por medio del rey Jacob a Moshe y se la dio a todos esos a todos esos camellos. Y dice que el gobernador, ya que ninguno de ellos quisieron cumplirlo, mire, y esa promesa está vigente hoy en día, pero ya no es esa bendición ya no viene a través de camellos, sino que a través de ministerios inmundos, sino que esa bendición hoy día la trae personalmente ¿quién? El amadísimo Rey Jacob, como usted lo está leyendo ahí, que es él el que nos va a traer la Torá y es el que nos va a dar las bendiciones de la Torá si nosotros aceptamos a Yahshua como nuestro Adón y Salvador y somos dirigidos y gobernados por él mismo. Por eso dice ahí, y puesto en camino, dice, llegó a Mesopotamia, la ciudad natal del padre de ¿quién? Del señor Abraham, llamado ¿quién? Mire, llamado Nacor. Mire el significado del padre de Abraham, que este era el padre de Abraham cuando él estaba ¿dónde? Allá en Mesopotamia, que ya le oía el significado de todo esto. La palabra Nacor en hebreo significa seco, o sea, sin agua y sin vida. La palabra Nacor simboliza ferviente, caliente, pero para lo malo. Como caliente también significa que está bajo el juicio de ¿quién? De Yahweh. Eso significa Nacor, que es un símbolo del mismo ¿qué? Del mismo Hasatán. Ya que el padre de Nacor era adorador de todas las divinidades babilónicas. Y la palabra Mesopotamia, que era una civilización que se fundó, que se estableció entre dos ¿qué? Entre dos ríos, o sea, entre dos corrientes de agua, entre dos corrientes religiosas. La primera, el río Éufrates, que significa en hebreo el río bueno, simbolizando al rey Jacob, y el río Tigris, que simboliza la religión babilónica, mesopotámica. Mesopotamia significa la tierra, o sea, la persona que ha sido fundada sobre dos ¿qué? Sobre dos ríos, sobre dos corrientes de agua, o sea, una persona que ha sido establecida sobre dos fundamentos. En pocas palabras, cuando dice está entre dos ríos, es que ella no sabe en quién realmente creer.
Si Yahweh, mire, lo permito, después hablaremos de los 4 ríos que salieron del Edén para no salirnos de este tema. Mire, en esa ciudad, de Mesopotamia, allí en ese lugar se encontraba la futura esposa de Isaac, de Yahshua. Y ella se encontraba fundada sobre sobre dos corrientes religiosas. Si ellos no sabían si en qué creer, para que me entienda, mire, la nación de Israel actualmente ellos no saben en quién creer, porque unos creen en Yahshua y otros creen en Yeshua, o sea, ellos han sido fundados sobre dos corrientes religiosas. Los que son por el río Éufrates, que son dirigidos por el rey Jacoes, y los que andan detrás el río Tigris, los que andan tras la corriente, tras el sistema babilónico pagano. Sobre esto está fundada la nación de Israel actualmente. La mujer, mire, la congregación del Hijo del Padre se encontraba en ese lugar y ella misma era la que tenía que decidir con quién se iba a quedar, o sea, con quién se iba a casar. Si ella voluntariamente iba a la tierra prometida, o sea, a Yahshua, o ella se quedaba ¿dónde? En Mesopotamia, adorando las divinidades babilónicas que se veneraban en esos lugares y se veneran actualmente allá en la nación de Israel. Y para esa razón fue enviado ¿quién? El gobernador a ella, el amado rey Jacoes, para él decirle, mire, esto es de Yahweh y esto no es de Yahweh, esto es limpio, esto es inmundo. Y ya la decisión la iba a tomar ¿quién? Ella. Mire, a ella fue el gobernador con los 10 camellos, o sea, con las 10 bendiciones de la escritura hebrea, llenos de la bendición del Padre para la futura esposa de su hijo. Y no solo las bendiciones, sino los regalos, mire, los dones que fueron puestos sobre ¿qué? Sobre camellos. Los camellos, estos animales inmundos, fueron usados por el gobernador para que le llevaran las riquezas del padre que tenían ellos y se las dieran a la futura esposa de ¿quién? De Yahshua. Berechí capítulo 24, verso 11. Mire, dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua, mire. Ay, padre. Dice, llegó el gobernador ¿a dónde? A esa tierra. El rey Jacob cuando llegó de lleno, allá en la avenida de Chabuó, sobre los discípulos de Yahshua, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que si una persona quería ir por las bendiciones que tenía el rey Jacob sobre esos camellos listas para dárselas a la persona que lo oyera a él, ellos tenían que salir de la ciudad de Mesopotamia. Tenían que salir de la casa de Nacor. Y salir de la casa de Nacor simbolizaba que ellos renunciaban al paganismo y la idolatría que se practicaba en ese ¿qué? Y se practica en ese lugar, porque la Mesopotamia simboliza la nación de Israel ¿qué? Actual. Y dice que esos camellos estaban junto a un pozo de agua. Dice a la hora de la tarde, que era la hora que salían las doncellas de la ciudad a buscar agua en aquel ¿qué? En aquel pozo. Y un pozo simboliza un lugar, una persona donde el agua no ¿qué? No fluye, sino que está ¿qué? Que está estancada y que está turbia. Yahshua se lo dijo a la samaritana allá en el libro de Yohanan, en Juan 4, para que usted me entienda. Del Juan capítulo 4, del verso 10 al 14, que le dijo Yahshua que el que beba de ese pozo dice que volverá a tener ¿qué? Que volverá a tener sed. ¿Ah? Ay, mire, esas doncellas, ellas iban y sacaban de ese agua porque las doncellas simbolizan las quejilás, que ellas eran las que tenían que ir a buscar el agua para proveer de ella, ¿quiénes?
a los de su casa, o sea, a los que estaban ya en la ciudad de Nacor. Y eran las mujeres las encargadas de buscar el agua, o sea, el trabajo de llevarle el agua de vida a la ciudad de Mesopotamia la tenían que hacer en ¿a quién? Los hombres, sus padres, sus líderes religiosos. Pero el trabajo lo tenían que hacer los hombres y ellos se los pusieron a hacer ¿a quiénes? A sus hijas. Porque ellos no iban a salir ni de la ciudad y menos iban a dejar sus comodidades que tenían en ella y los privilegios que tenían en ella y que tienen, menos ellos iban a ir a buscar el agua de vida, ya que ellos jamás han querido ¿qué? Saber nada de ella. Entonces, por eso ellos le dan el agua de esos pozos. El agua de pozos simboliza a esa cabala, esa religión que estaba estancada, ¿dónde? En sus ancianos que se murieron sin Yahshua, sin vida. ¿Ah? En Berechí, mire, capítulo 24, verso 13, el 11 lo vimos, que dice, y dijo él y le hace una oración a Yahweh y le pone una condición para la futura esposa ¿de quién? De su hijo. En el verso 13 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro y te ruego, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba de ella, y si respondiere bebe, y también dere de beber a tus camellos, esta es la que tú has destinado ¿para qué? Para tu siervo, para tu hijo. Y en esto conoceré que he hecho misericordia con mi Adón. Dice allí, mire, en el verso que acabamos de leer, el verso 13, mire lo que dice el gobernador. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua de vida. Claro, el rey Jacob siempre ha estado con Yahshua. Juan 4:14, Juan 7:37 al 39. Y dice, y las hijas de los varones, dice, sus padres, o sea, los líderes religiosos de esa ciudad, dice que ellas salen por agua. A buscar el agua de la fuente. No, ellas salían era a buscar agua ¿dónde? En los pozos, mientras que el gobernador se encontraba en una fuente de agua ¿de qué? De vida. Y esa fuente no estaba ni está dentro de la ciudad, sino que estaba fuera ¿de dónde? Estaba fuera de ella. Usted quiere beber del agua de vida, mire, sálgase de ese sistema religioso judío-mesiánico y pídale en oración a Yahweh que le dé la mano Roy Jacoes y que sea el Roy Jacoes fluyendo esa fuente de vida dentro de usted, totalmente gratis. Aquí nos está revelando el mismo Roy Jacoes que en la ciudad de Jerusalén, la Mesopotamia babilónica actual, ahí ni está la fuente de vida. Ahí no está la fuente de vida dentro de ella. Él está fuera de ella porque ellos no lo quisieron dejar de entrar. ¿Dónde? En ella. La fuente está fuera de esa ciudad. Si quieren el agua de la fuente, tienen que salir de la ciudad. Tienen que salir de ese sistema religioso babilónico pagano en que se encuentra actualmente la nación de Israel. Y en el Berechí 24:14, el gobernador le puso una sola condición a la esposa del padre. ¿Y cuál era? Dice, que le diera de beber voluntariamente del agua de su cántaro, o sea, que le diera todo lo que había dentro de ella él voluntariamente. Y no solo a ella, sino que ella le diera, mire, ella le diera de su agua a los ¿qué? A los camellos que estaban arrodillados ante ¿quién? Ante el gobernador. A ellos también tenía que darles ¿qué? De su agua. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, ahí en el verso 24:15, que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que ya le explico ese nombre, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milcal, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro de su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el gobernador corrió hacia ella y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe Adón mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber.
y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tu camello sacaré agua hasta que acaben de beber. Mire, antes del gobernador acabar de hablar con el padre, he aquí Rebeca, que la palabra Rebeca significa juntar, unir. Mujer hermosa y cautivadora por su qué, por su hermosura. Y esta era hija de quién, de Betuel. La palabra Betuel significa templo, mire, templo de Dios con mayúscula, no de Yahweh. Porque acuérdese dónde está ese templo, en Babilonia, y allá no se adora nunca Yahweh ni se ha adorado. Dice, Betuel significa también la morada de Dios, no de Yahweh. Betuel significa morador en Dios, no en Yahweh. Y hijo de Milca. Milca significa la reina, o sea, la congregación apóstata pagana. Esa es la reina de Mesopotamia. Ella es la reina del paganismo. Mujer, mire quién es el marido. Mujer de Nacor, del seco, del caliente y sin agua. Mire, la esposa del mismo Hasatán. Esa es Milca. Milca simboliza la Jerusalén actual, cuyo padre es Nacor, no Yahweh. No es que no lo quieren mencionar. Su esposo se llama Nacor, Hasatán. Él está seco, él está sin vida y él está caliente. Significa que él ya sabe que Yahweh lo va a destruir. Nacor era hermano de Abraham. Mire, Nacor era hermano de Abraham. Y mire, y Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Mire, estos líderes religiosos le habían puesto su carga ¿a quién? En los hombros de Rebeca. Ellos le habían puesto todas las cargas ¿a quién? A que se las llevara ¿a quién? Rebeca. Porque ellos ni con un dedo querían ¿qué? Querían moverlas. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Mire, que los líderes religiosos, ellos compran lotes, se hacen ricos, se meten en deudas, compran mansiones, compran carros para darle gusto a su carne y todas las deudas las tienen que pagar las Rebecas, las congregaciones, no ellos. Y mire lo que dice ahí 25:16, dice que Rebeca era virgen, o sea, ella era pura. Ella no había conocido varón, o sea, ella no se había entregado absolutamente a nadie aún, porque ella vivía en una tierra que entre dos ríos, o sea, ella no había definido su situación a quién realmente ella iba a aceptar como su futuro ¿qué? Como su futuro esposo. Y mire lo que dice ahí el verso 17, que fue el gobernador el que corrió hacia ella. Mire, es el rey Jacob, es el que fue a ella no fue a él, porque ella no sabía ni quién era él. Y él le dice a ella, mire, le dice, él mismo se lo dijo y no se lo mandó a decir, dame de beber. Y ella misma le dio de beber y ella misma le nació decir, y también le daré a beber a tus camellos, les daré a beber agua a a esos animales. Y usted sabe que darle de beber agua a un camello, eso es una tarea muy difícil. Y es de mucho trabajo y tiene que tener mucha paciencia, ya que este animal inmundo es un animal que parece insaciable de agua. Porque lo único que hace es acumularla dentro de él y después ¿qué? Va y la vende. Rebeca, la futura esposa de Isaac, o sea, la futura congregación de Yahshua, ella demostró mucha disposición para hacer esa tarea, mucha humildad y mucha paciencia. Y ella lo hizo y no le cobró ni un solo peso ¿a quién? Al gobernador. En Berechí 24:22, mire, dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban ¿qué? Pesaban 10, mire, es que eso es hermoso. Ahí tiene, mire, 2 ciclos y 10, ahí tenía las 12 tribus de Israel, de que es que ahí hay tanto para hablar, mire. Dice que, mire,
que cuando los camellos acabaron de beber, dice que él pagó el agua ¿por quién? Por los camellos. Y le dio un pendiente de oro, o sea, le dio un regalo de parte del Padre, una promesa. Y en el capítulo 24, mire, verso 23, mire, dijo, ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. Y le pregunta a él, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa, hay mucho forraje y mucho lugar para posar. Mire esta gran revelación que hay ahí, mire. Mire esta gran revelación. Es que todo esto es revelación, Padre. Mire lo que dice. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. Mire, él ya sabía de quién era hija. Y le dice él, ella era hija de Nacor, porque estaba en la casa de Nacor. Dice, ¿hay en casa de tu padre un lugar donde posemos? Mire, ¿hay un lugar donde tu vida para mí, para Yahweh y para Yahshua? ¿Y qué respondió ella? Mira, soy hija de Betuel, el hijo de Milca. Oiga, el hijo de Milca, el cual ella, la reina, engendró a Nacor y le dio vida ¿a quién? Ay, mire esta revelación, mis amados y mi amada, mire. Milca, ella, la reina, ella engendró a Nacor, o sea, ella le dio vida ¿a quién? A Hasatán. ¿Cómo le dio la reina caída le dio vida a Satán? Pues a través de sus doctrinas satánicas. Mire, Yahshua destruyó a Hasatán. Cuando Yahshua muere y resucita, él lo destruye. Y lo despoja de todos sus poderes y Yahshua lo exhibe desnudo ¿ante qué? Ante todos los malaquis, ante todos los ángeles. Pero aquí ya dice que la reina Milca, o sea, la congregación apóstata, ella engendró y le dio luz ¿a quién? A Nacor. A este le dio vida la reina ¿de qué? Del cielo hasta hoy ¿qué? Hasta hoy día. ¿Cómo? Rindiéndole culto a los ángeles en su ¿qué? En su Shabbat, en sus guerras espirituales, en sus exorcismos religiosos. Con esto le volvieron a dar vida a un ser que espiritualmente él mismo sabe que ya ha sido ¿qué? Que ya ha sido destruido. ¿Ah? Primero ella le construyó ¿qué? Templo, o sea, Betuel. Ella le hizo un templo ¿a quién? A Dios, no a Yahweh. Y luego dice que le dio luz ¿a quién? A Nacor, para que lo idolatraran dentro de ese ¿qué? Dentro de ese templo. Mire, a él es el que adora, no a Yahweh. Capítulo 24, verso 25. Mire lo que le dijo. Y añadió, hay también en nuestra casa, dijo ella, hay paja y mucho forraje y mucho lugar para posar. Mire, ella le está diciendo al gobernador, al rey Jacob, dice, también hay en nuestra casa, hay paja, o sea, en nuestra casa hay mucha mentira religiosa. Y hay mucho forraje, o sea, hay mucha hierba seca. ¿Qué quiere decir? Mucha hierba sin agua, o sea, mucha gente sin Yahshua. Y todo aquel, mire, que le guste la paja, la mentira religiosa, y le guste reunirse en la casa de Betuel, en el templo de Dios con mayúscula, no casa de Yahweh, allí hay muchísima hierba seca y todos son bienvenidos al templo de ¿quién? Al templo de Dios, no a la casa de Yahweh. Y sígalo usted leyendo en su casa. Mire, el propósito del enviado del Padre era redimir y sacar a Rebeca de la casa de servidumbre de su padre. Y el rey Jacob le estaba asegurando por medio de su gobernador, y ya el padre le estaba asegurando por medio de su gobernador, o sea, el rey Jacob es la bendición, la provisión y su futuro ¿a quién? A la futura esposa de su hijo. O sea, el padre de la futura novia, él era riquísimo, mientras que ella era usada como una esclava en la casa de ¿qué? De su padre. Mire,
Así se encuentran las Rebecas, las personas de buen corazón, las congregaciones que actualmente están esclavas de quién, de Betuel, o sea, del Dios con mayúscula, no de Yahweh, que lo único que están haciendo es aprovecharse de qué, de su buena fe. ¿Ah? Si la escritura dice que son los padres los que le tienen que proveer a los hijos sus necesidades, no los hijos a los padres. A estos, mire, ¿qué significa? Que estos falsos ministros quieren que otro les acolite sus qué, sus deseos carnales. Que ellos vivan como reyes y sus borregos vivan qué, en la ruina y miseria. Los camellos llevaban las 10 bendiciones y ella oía la voz de quién, del gobernador, ya que fue el padre el que tenía que pagar un precio por la futura esposa de quién, de su hijo. ¿Ah? Ya que su padre, mire, ya que su padre la tenía, su padre Nacor Betuel la tenía viviendo bajo su autoridad, ¿bajo qué? Bajo su poder, ¿dónde? En Mesopotamia con él. Mis amados y mis amados y mis amadas, si Yahweh el Elohim lo permite, mañana continuamos con la tercera parte acerca de esta enseñanza. Que Yahweh les continúe bendiciendo. Amén, amén.